Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. ¿Y qué tal si te digo que en este mismo instante, mientras tú miras este video, está teniendo lugar un conflicto entre dos países limítrofes? Seguramente estés geográficamente lejos de él, pero el choque se ha vuelto armado. Y ahora, atento a lo más desconcertante. Uno de estos dos países recibe el apoyo político de Estados Unidos, de estrellas de Hollywood, de la Unión Europea, pero también de la principal potencia regional, que es Rusia. Y como si faltara algo, del gobierno izquierdista argentino y del presidenciable derechista Javier Milei. El otro país no goza con apoyo explícito de nadie, pero todo indica que está ganando. Raro, ¿no? Bueno, raro, pero real. Y sucede que suenan tambores de guerra en la cordillera del Cáucaso. Hace 2 días el gobierno de Azerbaiyán inició una nueva operación militar contra el Nagorno-Karabaj, una región históricamente disputada con Armenia y donde, en la actualidad, radica la República de Artsaj, un enclave separatista, abiertamente pro-armenio y con escaso reconocimiento internacional, más allá de que cuenta con la simpatía de numerosos gobiernos muy importantes. A lo largo del martes, un fuego intenso atormentó las calles de Stepanakert, la capital de la zona, mientras unidades del ejército azerí se dispusieron a avanzar contra las fuerzas autóctonas. Azerí significa Azerbaiyán. 24 horas después, los armenios de Artsaj alzaron la bandera blanca. Sí, hasta el momento se rindieron en forma incondicional, pero nadie les cree, al menos no que esta aparente paz se mantenga en forma duradera, porque los roces llevan años, son cada vez más sangrientos y todo indica que se multiplicarán inminentemente. Pero por ahora, los separatistas prometen disolver su ejército, entregar sus armas y en este preciso instante negocian condiciones para su gradual reincorporación a Azerbaiyán. La dantesca jornada acabó ni más ni menos que con 32 bajas, incluyendo a 2 niños y civiles. Según la versión oficial, el alto al fuego fue alcanzado por la mediación de Vladimir Putin, quien solía hacer las veces de gendarme en las naciones exsoviéticas, pero que a la luz de los hechos cada vez es tomado menos en serio. En el día de ayer, Putin conversó telefónicamente con el premier armenio Nikol Pashinyan, por iniciativa de este último, y hoy hizo lo propio con el presidente azerí, Ilham Aliyev. Sin embargo, permítanme dudar de que el autócrata del Kremlin sea la única mano detrás de esta tregua. Sobran elementos que sugieren lo contrario. Apenas se anunció el alto al fuego, 2 soldados de las tropas de mantenimiento de paz rusas, gran eufemismo, mantenimiento de paz, murieron al ser tiroteados en el coche en el que viajaban. Así lo denunció el Ministerio de Defensa del Kremlin, que ya bastantes problemas tiene en Ucrania para seguir sufriendo derramamiento de sangre. Y al respecto les recomiendo muchísimo mi entrevista reciente con el especialista en temas militares y de defensa, Yago Rodríguez, del canal Cosas Militares. Hablamos de la cuestión europea, pero también de las tensiones geopolíticas y militares en América Latina, entre Estados Unidos y China, en África, en España, frente a Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Estará al final de este para que puedan verlo. Pero por otro lado, hay grandes indicios de que Washington, una vez más, lo que para mí no es sorpresa, sí para la narrativa dominante, ha hecho fuerza común con Moscú. Ayer, a horas de anunciar la tregua, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, conversó con el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, y si bien le pidió un cese de las hostilidades, no fue en malos términos. Hay mucha tela para cortar en este asunto. Desde el tablero geopolítico, el conflicto toca directamente los intereses de Estados Unidos, de Rusia, de Turquía, de Irán y en materia energética de la Unión Europea. Y como si fuera poco, por allí también se entrecruzan los turbios negocios de quien es un hombre central en la vida de Javier Milei, tanto privada como pública, tanto política como mediática. Me refiero a su histórico patrón y financista Eduardo Urnequian, la mano que mece la cuna detrás del naciente líder político derechista argentino, quien más chances tiene de ganar las elecciones presidenciales de octubre. Pero bueno, tiempo al tiempo. Empecemos por contextualizar lo que está sucediendo en Asia. Y la primera gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que se disputan exactamente Armenia y Azerbaiyán? El Cáucaso es una imponente región montañosa ubicada al sur de Rusia, cuyos filos dividen Europa de Asia. Durante siglos, sus valles montañosos fueron testigos de las luchas intestinas que enzarzaron a etnias regionales, distintas religiones, fundamentalmente cristianismo e islam, y numerosos imperios que buscaron apropiarse de la parcela. Una de esas regiones
es por supuesto el Nagorno-Karabaj, también conocido como Alto Karabaj, en cuya comarca se asentó históricamente una población de raíces armenias. No obstante, no siempre fueron los dueños de aquella tierra. En 1923 fue entregada por la naciente Unión Soviética a las autoridades azeríes, conformándose como oblast autónomo dentro de la entonces República Soviética de Azerbaiyán. Si no recuerdo mal, más o menos la misma época en la que el gran escritor argentino Roberto Arlt escribió un cuento muy bonito que se titula Acuérdate de Azerbaiyán, recomendado para quienes les guste la literatura de ficción. Pero bueno, prosigo. Debemos recordar que Azerbaiyán es una república mayoritariamente musulmana y se quedó con un territorio habitado fundamentalmente por cristianos ortodoxos. Estos últimos nunca perdieron su vocación separatista y apenas la historia les presentó una oportunidad, hicieron tronar el escarmiento. Lo que ocurrió en 1988 cuando la despótica Unión Soviética se vino abajo y la República Socialista de Armenia aprobó una moción para volver a anexionarse el territorio. La decisión fue desautorizada por Moscú, no llegó a tener efecto legal y entonces comenzó la guerra. Caía el muro de Berlín y Armenia tomó el control del Karabaj y 7 distritos adyacentes. Más de 1 millón de personas, en su mayoría de etnia azerí, se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Fueron reemplazados por una población que hoy llega a los 120.000 habitantes de etnia armenia. A su vez fallecieron más de 30.000 personas. Hacia 1991 se celebró un referéndum en el Karabaj, donde el 99% de la población votó a favor de proclamar el territorio separatista como república independiente. Bueno, habían echado a los disidentes. Así nació la República de Artsaj, un gobierno propio no reconocido por ningún país, ni siquiera Armenia, pese a contar con su explícito apoyo militar. Aquel conflicto tocó su fin en 1994 y acabó con la mediación del llamado Grupo de Minsk, presidido por Rusia, Francia y Estados Unidos. Sin embargo, el conflicto nunca tuvo una tregua estable. Desde 1994 hasta 2020 se produjeron continuas escaramuzas, incluyendo combates muy intensos en 2016, que solo en 4 días provocaron la muerte de cientos de personas a ambos lados de la frontera. En 2020 estalló un nuevo día D, un Azerbaiyán fortalecido por la venta de gas a la Unión Europea y el apoyo de drones turcos, recordemos que Turquía es enemiga histórica de Armenia, inició una nueva y feroz ofensiva contra el enclave. Las fuerzas azeríes tomaron cientos de aldeas en regiones controladas por los armenios, rodeando el Karabaj y aislándolo de toda ruta directa hacia la madre patria. Más de 7.000 personas fallecieron, entre ellos un centenar de civiles, hasta que llegó el alto el fuego 3 meses después con la mediación de Putin. Y también en aquella oportunidad, consentida por el gobierno de Estados Unidos, por entonces en cabeza del republicano Donald Trump. Un breve contexto. Recordemos que Turquía, en la época en la que fue gobernada por la dictadura socialista laica de los jóvenes turcos, perpetró el terrible genocidio armenio, junto al holocausto de los nazis, los exterminios masivos de Stalin y de Mao Zedong, uno de los peores genocidios del siglo XX. Allí jugó un papel clave, siempre me gusta recordarlo, Alexander Parvus, el cuarto jinete apocalíptico de la Revolución Rusa, junto a Lenin, Trotsky y Stalin. Parvus era un banquero que huyó del primer intento de golpe bolchevique en Rusia, realizado junto a su amigo y hermano de armas Trotsky, y que terminó convirtiéndose en un maquiavélico, vocero y negociador de los famosos jóvenes turcos, instigándolos a masacrar a la población armenia para quedarse con su país y enriqueciéndose a su vez a través de una compleja triangulación para la compra de armas, saltándose el embargo internacional que pesaba sobre ellos por parte de Inglaterra. Pero bueno, este es otro tema. Volvamos a 2020. El acuerdo de paz de 2020 contempló el despliegue de 2.000 cascos azules rusos, es decir, soldados rusos con filiación al ejército mundial de la ONU en la zona del Karabaj, quienes serían custodios y supervisores de la región. Ahora bien, ¿por qué 3 años después la contienda vuelve a recrudecer? Bueno, en primer lugar está la tambaleante situación de Rusia por su invasión criminal a Ucrania. Moscú es incapaz de mantener su peso en una región otrora soviética y no pudo contener todas las escaramuzas producidas en los últimos meses. En otras palabras, para Azerbaiyán, Ucrania supuso una ventana de oportunidad impecable para asestar el golpe, y así lo aprovecharon en el corredor de Lachin, la única carretera que conecta el Karabaj con Armenia. Las autoridades de Artsaj aseguraron que
desde hace 9 meses, los azeríes bloquean la entrada de alimentos, medicinas y combustible a una región de 120.000 habitantes armenios. Básicamente, el mismo juego de Israel contra los palestinos. Pero a esto hay que sumarle otro condimento y es el deterioro de las relaciones entre Armenia y Rusia. Es que Ereván se ha acercado cada vez más a los Estados Unidos, y tiene sentido. Como denunció hace una semana el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, Putin es incapaz de mantener el control sobre el corredor de Lachin o no tiene voluntad de hacerlo. Sugirió que lo estaban traicionando. La desesperación de la población autóctona que está muriendo por inanición, por hambre, dado el bloqueo, levantó las alarmas en todo el planeta. Entre ellos, la famosa socialité Kim Kardashian, figura hollywoodense, le pidió a Joe Biden que intervenga en la crisis humanitaria que están viviendo los armenios. Con resabios historicistas le dijo que le correspondía evitar otro genocidio. La empresaria y estrella de reality show escribió un artículo de opinión para la revista Rolling Stone junto al activista Eric Esraelian. Ambos resaltaron que son descendientes de sobrevivientes de la tragedia armenia de principios de siglo y que no quieren que la situación se repita. Este mes de septiembre, la cercanía de Armenia con Estados Unidos se materializó y ambas naciones organizaron unas maniobras militares conjuntas. Al mismo tiempo, Pashinyan amenazó con salirse de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una suerte de OTAN, que afilia a Rusia con Armenia, Bielorrusia, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán. El premier armenio llegó a calificar de error estratégico la dependencia de su país hacia Moscú en materia de seguridad y prometió que su país ratificaría el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que estiman la orden de arresto dada contra Putin por el tráfico de niños ucranianos a territorio ruso como una señal clara de que el autócrata del Kremlin está fuera de la ley internacional. Para rematar la faena, el pasado 8 de septiembre, la primera dama armenia, Ana Akovian, viajó a Ucrania con el objetivo de llevar ayuda humanitaria. Todo el combo colmó la paciencia del gobierno ruso, que convocó al embajador armenio en Moscú, Bagarshak Arutyunyan, a disculparse por esta serie de medidas hostiles. Paréntesis: hipócritas los norteamericanos, hipócritas los rusos, hipócritas todos, porque la cuestión del bloqueo a una población civil a la que se mata de hambre o se le impide el acceso a medicamentos ocurre todos los días a los ojos de todos en Israel, e Israel es aliado de todos, de Putin, de Biden, de los iraníes, de los turcos, y en esa cuestión nadie dice nada. Pero bueno, retomemos. Si bien todo parece indicar que este conflicto se decanta, los principales analistas expertos en el tema creen que continuará escalando. Entonces, ¿qué ocurriría si continúa escalando? ¿Cuáles serían las alianzas posibles y cuáles son las enemistades latentes? Lo primero que salta a la vista es que en el plano geopolítico, Armenia está peligrosamente abandonada a su suerte. Pero ¿cómo, Moraz? Nos acabas de decir que políticamente es apoyada por Biden, que ha sido fuertemente apoyada por Putin, que hay un gran alboroto a su alrededor. Bueno, sí, pero es ruido. Por eso dije que el apoyo es político. Político en plano simbólico, porque en los hechos hay poderosos incentivos para darle rienda suelta a Azerbaiyán. Escuchen. Primero tenemos a Rusia, que ya demostró que no hará nada heroico por defender a los armenios. Los últimos años, Moscú aumentó su dependencia de Turquía y Azerbaiyán, pues considera este último país como una ruta de tránsito estratégica para llegar a Irán, como parte del corredor internacional de transporte norte-sur. Turquía, por su parte, es un aliado clave para ayudar a Rusia a eludir las sanciones occidentales, con la ambigüedad que caracteriza a Erdogan. Y ya hemos dicho que el gobierno turco tiene un especial ensañamiento con esta nación cristiana ortodoxa. De hecho, muchos analistas ven al gobierno turco detrás de la ofensiva azerí contra el Nagorno-Karabaj, prestando apoyo de los servicios de inteligencia y financiamiento subrepticio. Pero hasta el momento no hay evidencias de ello. Por otro lado, la Unión Europea, que tiene mucha más simpatía cultural por los armenios, es incapaz de actuar contra Azerbaiyán, porque desde que inició la guerra de Ucrania se convirtió en su mayor socio para el suministro de gas y petróleo por tubo. El presidente azerí, Ilham Aliyev, también es un gran aliado de Klaus Schwab, y este mismo año se reunió personalmente con él en Davos. Schwab, a su vez, íntimo amigo de Putin, en palabras de Putin, más allá de todo su discursito pro-Ucrania, sigue terciando a favor de sus intereses y ha hecho lobby para que se arrimen las posiciones de Rusia y de Azerbaiyán. Lo logró. Schwab celebró que Azerbaiyán se uniera a las nuevas iniciativas del Foro Económico Mundial, incluyendo proyectos del campo de la Cuarta Revolución Industrial. En otras palabras, la plutocracia de Bakú cumple muy bien los deberes de la agenda globalista y serán protegidos como tales. Si escala el conflicto y Armenia necesita aliados, difícilmente los encuentra en Occidente. Es más probable que la ayuda venga de una nación que no hemos mencionado hasta ahora, Irán.
Sucede que la ofensiva de Azerbaiyán inquieta mucho a la nación persa, ya que el 20% de su población es de origen azerí, una minoría nada despreciable. Lo que más preocupa a la teocracia de Teherán es que un Azerbaiyán triunfal y fortalecido por su alianza con Turquía aliente el separatismo en el noroeste iraní, habitado por los azeríes, la misma razón por la que Turquía no quiere un Kurdistán independiente al lado de sus fronteras. Pero bueno, mencionamos que este conflicto también toca a la Argentina, o mejor dicho, a un argentino armenio en particular, que no es cualquier argentino, sino el jefe y el padrino de Javier Milei, y también muy cercano a Massa, a Alberto Fernández y a Patricia Bullrich, el pack completo. Eduardo Urnequian, que detenta la sexta fortuna más grande de la Argentina y que se encuentra en el top 2000 mundial de Forbes, es un empresario paraestatal tan influyente en la Argentina como en Armenia, la tierra de sus ancestros. Su holding Corporación América nuclea el negocio monopólico de los aeropuertos, tanto en Argentina como en Armenia, agroindustrias, energía, medios de comunicación, infraestructura y fábrica de microchips, un sector estratégico por el cual recientemente ha obtenido un contrato con la administración saliente de Fernández, lleno de sospechas y irregularidades, y que te lo contamos en este programa, nuestro último noticiero con Nicolás Martínez Laje, que te lo recomiendo muchísimo y estará al final de este. Vale la pena, dale unos minutos para verlo. Hablamos de muchos temas que conciernen el interés de todo el público independientemente del país donde nos mires. Urnequian también tiene excelentes relaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y es un asiduo donante de la Fundación Clinton, considerado parte no solo del lobby argentino frente a los Clinton, lo cual lo conectó mucho con Massa, sino del lobby armenio frente a los Clinton. Al fin y al cabo, Urnequian nació en Armenia hace 90 años, a los pies de la imponente cordillera del Cáucaso, en el corazón del Imperio Soviético. Y su lado más perverso lo ha mostrado en su país de origen. Sus negocios florecieron de la mano de Robert Kocharian, quien fuera presidente del Soviet Supremo de Armenia, sí, el secretario general de la República Comunista, pero que luego devino en presidente por vías democráticas en 1998. La diferencia entre uno y otro régimen no se hizo sentir, ya que Kocharian instauró una tiranía de terror que asesinó y persiguió a toda disidencia política, igualito que lo hacía en la Rusia comunista. Una tarde, sentado en un café de Ereván, la capital armenia, ordenó a sus guardaespaldas el asesinato de un antiguo compañero de universidad porque no le gustó cómo lo había saludado al pasar por la vereda. De la mano de Kocharian, Urnequian obtuvo el monopolio aeroportuario, en la misma época que lo hizo con Carlos Menem, y la negociación con Menem en la Argentina incluyó echar a Jorge Lanata de Televisión América para que cesen sus informes sobre la corrupción menemista. Algo similar ocurrió en Armenia. Urnequian abrió escuelas que llevaban el nombre de Kocharian, pero cuando Kocharian cayó en desgracia las cambió por su propio nombre, la Escuela Urnequian. Se quedó con el monopolio del correo postal, heredado de la Unión Soviética, y en el flamante colegio Eduardo Urnequian, los alumnos jovencitos son adiestrados en el manejo de armas para luego ir a combatir en el conflicto de Nagorno-Karabaj, pese a tener 14 o 15 años de edad. Mírenlo por ustedes mismos. Մենք էլ նրանց կբուժենք, նրանց կյանքը կերկարացնենք։ Դոզեր երազանք իրականանալու։ Կարևորը լավ ունենք, լավ մասնակցենք։ Դասագլոկի Un verdadero empresario. Este es el hombre que Javier Milei llamó un empresario ejemplar, y aunque intenten disimular su vínculo estrecho, publicaciones tan prestigiosas como el Financial Times ya han puesto la lupa sobre este asunto que modestamente fue una primicia de este canal. Yo revelé los vínculos entre Milei y Urnequian en diciembre del año 2020, eso meritó una retahíla de insultos por parte de Milei, pero ya lo trabajaremos en el documental sobre este último sujeto. Por lo pronto pueden ver el video republicado aquí, muy recomendado también, una historia escapada
escabrosa. Escabrosa y fascinante. Pero continuemos con lo que nos ocupa. Entre otras cuestiones, el armenio argentino se llena los bolsillos con el negocio de la guerra y la venta de armas. Un rubro donde lucen y relucen sus perfectas relaciones con el Departamento de Estado americano, que siempre ha necesitado de intermediarios para interferir en los asuntos internos de estos países. Esas mismas relaciones son las que están por dejarlo como dueño y patrón de los DNIs argentinos. A 3 meses de dejar el gobierno, Fernández busca concederle una licencia monopólica a Unitec Blue, la fábrica de chips en Sudamérica que inauguró Eurnequian hace una década. Esta desarrollaría los nuevos DNIs y pasaportes electrónicos con un control digital mucho más acentuado. Algunas voces críticas sospechan incluso un intento de geolocalizar a los ciudadanos a partir de sus carnets. Estos contendrán chips contactless, como el que tienen las tarjetas de crédito más modernas, lo que permitirá incluir la información personal e integrarla a un sistema internacional, la ID digital globalista que busca la ONU. Al respecto, recomiendo el informe de ayer sobre la siniestra cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y donde no faltó nadie, ni Gates, ni el Vaticano, ni Fernández, ni Sánchez, ni Petro, ni el gobierno de México. Todos consustanciados por arruinarnos la vida. Por supuesto, el nuevo negocio de Eurnequian, que se ha pronunciado a favor de Bullrich, a favor de Milei, y que detenta una histórica amistad con Massa, está asegurado sea cual sea el resultado de las próximas elecciones. Se trata de una nueva avanzada contra la privacidad y la libertad individual, y se sospecha que podría montarse una administración paralela de los datos para traficarlos por fuera del curso legal establecido por el gobierno argentino. Y observen una curiosidad: en el marco del conflicto de Nagorno-Karabaj, Alberto Fernández publicó un mensaje de apoyo a Armenia, pero inmediatamente lo borró. ¿A qué se debe tanta solidaridad de la marioneta de la Casa Rosada con Eurnequian? Bueno, probablemente a su hermanastro, Pablo Galíndez, un buen amigo y compañero de Javier Milei, sí, el hermanastro de Alberto Fernández, que trabaja en Corporación América, donde por cierto se conocieron hace años, y lo que explica por qué Milei fue tan benevolente con Fernández durante la campaña peronista de 2019 y el comienzo de su gobierno, llamándolo muy inteligente y celebrando el encierro masivo de marzo de 2020. No lo pondría en términos del presidente Fernández porque está condicionado políticamente. Yo voy a dar mi opinión. Primero, yo tengo una excelente opinión acerca del presidente. O sea, me parece un tipo muy inteligente, me parece un tipo extremadamente pragmático, lo cual digno de todo peronista, o sea, es tremendamente pragmático y es un gran armador. Y todas esas cosas las demostró. Tengo el mayor de los respetos por Alberto, digo, lo considero un tipo inteligente, pragmático y un formidable armador. Sí, he tenido la posibilidad de hablar varias veces con Alberto. ¿Sí? Mi opinión, digo, esto es interesante la pregunta, porque yo separo en 2 planos esto. Yo tengo un excelente concepto de Alberto Fernández en 3 líneas. Una que me parece un tipo muy inteligente. A ver, una persona que llegó a los lugares donde llegó, perdóname el término, pero no tiene un pelo de salame. ¿Sí? Punto 1. O sea, con lo cual, esos que me critican porque digo que es inteligente, digo, es casi una obviedad. Lo segundo que yo le valoro es que es un gran armador. Digo, yo detesto el kirchnerismo, me parece de las cosas más nefastas que le pasó a la historia argentina. Pero, digo, estuvieron 12 años, ahora volvieron. Digo, con lo cual, digo, como armador es innegable. Es más, si vos te fijás, María Eugenia Vidal sacó los mismos votos que sacó en la elección anterior. La diferencia es lo que sacó Aníbal Fernández vis a vis a lo que sacó Axel Kicillof. Toda esa diferencia, ¿sabe cómo se llama? Sergio Massa. Y la pregunta es, ¿quién lo metió a Massa dentro del armado? Cristina y Alberto. Alberto. 5 veces lo llamó. Y no solo eso, en las provincias incrementó la diferencia. Eso es Alberto Fernández. O sea, que como armador es innegable. Es inteligente, es un buen armador. Y además es tremendamente pragmático. De Alberto Fernández sigo pensando lo mismo en el plano personal. Sigo considerando que es una persona muy inteligente, que es un gran armador político y que es un gran pragmático. Ayer vi una nota suya del 14 de noviembre de 2019 en la que decía que veía a Alberto Fernández como inteligente, pragmático y un formidable armador. ¿Cambió su opinión del presidente desde entonces? No. ¿Pragmático también? Vamos por partes. ¿Es inteligente? Mirá, alguien que tuvo todos los cargos que él tuvo y llegar al lugar que tuvo no es para un tonto.
punto 1. Punto 2, es un gran armador. ¿Piensa lo mismo de Macri en ese sentido? Después contesto sobre Macri, termino sobre Alberto. Es efectivamente un gran armador, porque si no fuera por, digamos, la llave la destrabó él, logrando sumar a ese frente, al frente de todos, a Sergio Massa. Y eso es lo que explica el cambio en el resultado en la provincia de Buenos Aires, y ese cambio en la provincia de Buenos Aires es lo que explica cómo, digamos, pudieron ganar la elección. Por lo tanto, digamos, en términos de armador político, hay que sacarse el sombrero. Una de las cosas que te das cuenta que no puede funcionar es el control del Estado sobre las personas, porque vos lo querés controlar y ¿qué pasa? La gente hace cualquier cosa. Se te desborda. Exacto, los irresponsables que andan por la ruta, digamos, y un montón de gente. Lo que vos tenés que hacer, porque vos cuando tenés un enfermo con estas características genera una externalidad negativa sobre el resto, o sea, vos contagiás a otro, o sea, tu irresponsabilidad contagia a otro. Entonces lo que vos tenés que hacer es alinear los incentivos, y ahí sí actuó bien el gobierno. Por ejemplo, en el día de ayer fue brillante lo que hizo. ¿Vieron el caso del italiano? Sí. Bueno, ese caso es brillante, eso es lo que debería hacer el gobierno. Mostrarle que aquellos irresponsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto, que les va a caer con toda la fuerza el Código Penal. ¿Por qué? Porque entonces el tipo, ahora cuando esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y debería estar haciendo cuarentena y no lo hace, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer? Y se va a cuidar. Pero bueno, sin más que decir por hoy, señores y señoras, los mantendremos al tanto de la situación. Compartan en todas sus redes y grupos, visiten los videos recomendados que estarán aquí al final para que puedan verlos, vale la pena. Y los invito a colaborar con el periodismo libre a través de www.patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyen desde $5 mensuales tendrán acceso a contenido exclusivo para mecenas. Pueden hacerlo con menos en Patreon, en la opción unirse de YouTube, y desde Argentina en Mercado Pago o con Bitcoin, quien quiera en cualquier lugar del mundo, a través de los enlaces que figuran en la descripción de este video y en el comentario fijado. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.